hombre descalzo corre por un tejado en Medellín con una pistola en la mano. Otro se desangra en la mesa de un quirófano con la cara destrozada por los cirujanos. Y otro lleva 7 años muerto y nadie en el planeta lo sabe. Todos tienen algo en común. Fueron los criminales más poderosos del mundo. Y todos llegaron a un final que ni ellos mismos habrían imaginado. 12 capos, 12 muertes. Desde las calles de Harlem hasta las selvas de Colombia, desde los palacios dorados de Myanmar hasta los carnavales de Mazatlán. Y te advierto desde ahora, quédate hasta el último, porque el cierre es el que todo el mundo espera escuchar. Y la forma en que cayó no es exactamente como te la contaron en las series de Netflix. Pero antes de llegar al más grande de todos, empezamos con un nombre que probablemente jamás escuchaste. Y eso es, precisamente, lo más escalofriante de su historia. Nicky Barnes, el fantasma de Harlem. En los años 70, Nicky Barnes era el rey absoluto de las sustancias en Harlem, Nueva York. Lideraba una organización llamada The Council, un consejo de 7 hombres que controlaba todo el tráfico de estupefacientes en el barrio más icónico de la comunidad afroamericana. Le decían Mr. Untouchable porque las autoridades no podían tocarlo. Ganaba cada semana lo que una familia entera no vería en toda su vida. Su patrimonio alcanzó los $50 millones. Tenía 200 trajes a medida, más de 100 pares de zapatos italianos hechos a mano, 50 abrigos de cuero, una colección de autos que incluía un Bentley, un Maserati, un Mercedes y varios Cadillacs, y joyas valoradas en más de $7 millones. Era tan arrogante que en 1977 posó para la portada del New York Times Magazine con gafas oscuras y una sonrisa desafiante. El titular preguntaba si la policía podía probar que era el mayor traficante de Harlem. Ese gesto le costó todo. El presidente Jimmy Carter vio esa portada y ordenó personalmente que lo procesaran con todo el peso de la ley. Meses después lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero aquí viene el giro. En prisión, Barnes descubrió que sus socios le habían robado el imperio, que sus amigos se gastaban su dinero y que su propia esposa lo había traicionado. Furioso, tomó la decisión más impensable: colaborar con el gobierno. Delató a decenas de personas, incluida su exmujer Thelma Grant, que terminó presa 10 años por cargos federales. A cambio, lo liberaron en 1998 y lo metieron en el programa de protección de testigos con una identidad completamente nueva. Y aquí la historia se vuelve perturbadora. Nicky Barnes desapareció, literalmente. Según sus propias hijas, trabajó como empleado en un Walmart en algún pueblo del medio oeste americano. Usaba sudaderas y jeans, conducía un auto usado cualquiera. Planchaba sus pantalones con la misma meticulosidad con que alguna vez eligió sus trajes de $1000. El hombre que alguna vez fue el criminal más ostentoso de Nueva York vivió sus últimos años como un abuelo anónimo que cojeaba y pedía su salmón para llevar. Falleció de cáncer el 18 de junio de 2012, a los 79 años. Pero nadie se enteró hasta junio de 2019, cuando su hija confirmó la noticia por correo electrónico. 7 años muerto y ni una persona en el planeta lo supo. El tipo que no podían atrapar terminó siendo el tipo que nadie recordaba. Kun Sa, el rey del Triángulo Dorado. Ahora viajamos al otro lado del mundo, a una historia que pocos conocen, pero que cambió el mapa global de las sustancias. El Triángulo Dorado es la zona montañosa entre Myanmar, Tailandia y Laos, donde se cultivaba la mayor cantidad de amapola del planeta. Y el hombre que reinó ahí durante décadas fue Kun Sa, un señor de la guerra mitad chino, mitad shan, que fue prácticamente analfabeto toda su vida, pero controló un ejército de hasta 20,000 soldados y suministraba, según la DEA, hasta el 60% de los estupefacientes que llegaban a las calles estadounidenses. Washington puso $2 millones de recompensa por su cabeza. Lo acusaron en una corte de Nueva York por tráfico. Le llamaban el Príncipe de la Muerte. En 1981, la DEA orquestó un intento de eliminarlo enviando un escuadrón de rangers tailandeses y guerrilleros birmanos a su base, pero la operación fracasó estrepitosamente. Al año siguiente, el ejército tailandés tuvo que movilizar tropas desde otras regiones para expulsarlo de Ban Hin Taek, porque los soldados locales estaban directamente en su nómina. Pero Kun Sa era un operador político brillante.
Se reconstruyó al otro lado de la frontera, en Homong, Myanmar, y se presentaba ante los periodistas occidentales como un luchador por la libertad del pueblo Shan. Fumaba en cadena, cantaba canciones pop taiwanesas, cultivaba orquídeas y fresas en su cuartel general selvático y llegó a ofrecerle al gobierno de Estados Unidos comprar toda su cosecha de amapola a cambio de inversión y desarrollo para su región. 210 millones en asistencia de la ONU. 265 en inversión extranjera y 89 en ayuda privada. La oferta fue rechazada como chantaje. En 1996, cuando su poder declinó por enfrentamientos internos, negoció directamente con la Junta Militar de Myanmar. Se rindió a cambio de inmunidad total y permiso para operar negocios legítimos. Le permitieron vivir en Rangún con 4 jóvenes amantes, mansiones y una fortuna estimada en $5.000 millones. Sus hijos manejaban hoteles, casinos y empresas de transporte. Kun Sa falleció el 26 de octubre de 2007 en Rangún, a los 73 años. Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y los estragos de una vida fumando sin parar. Nunca pisó una celda. Nunca fue extraditado. El hombre más buscado del sudeste asiático se fue en su cama, rodeado de familia. Lo cremaron 4 días después. En su antiguo cuartel general de Tailandia, le organizaron un memorial donde cientos de personas rindieron homenaje al hombre que les construyó escuelas, caminos pavimentados y un hospital con 60 camas. Nazario Moreno, el Chayo, el capo que resucitó. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre México. En este país, ni siquiera la muerte de un capo es definitiva. Nazario Moreno González, fundador de la familia michoacana y después líder de los Caballeros Templarios, lo demostró de la manera más surrealista posible. El Chayo era distinto a cualquier otro líder criminal. Nació en 1970 en una familia campesina de Apatzingán, hijo de un padre alcohólico y una madre que criaba a 14 hijos a golpes. Escribió un libro autobiográfico llamado Me dicen el más loco. Pasó por sesiones de Alcohólicos Anónimos. Se obsesionó con la superación personal, pagó conferencias de motivadores famosos y terminó sumergiéndose en el estudio de la Biblia, lo que despertó un mesianismo delirante. Obligaba a sus hombres a leer sus escritos, organizaba adoctrinamientos espirituales y se autoproclamó líder moral de una organización que combinaba fanatismo religioso con tráfico de metanfetaminas a gran escala. En comunidades rurales de Michoacán le construyeron capillas. La gente rezaba en su nombre como si fuera un santo. En diciembre de 2010, el gobierno de Felipe Calderón anunció que el Chayo había sido eliminado en un enfrentamiento con la Policía Federal en Apatzingán. Problema: nunca presentaron el cuerpo. Los sicarios supuestamente se lo llevaron antes de que las autoridades pudieran identificarlo. Y durante 4 años, la versión oficial fue que estaba muerto. Pero los rumores nunca pararon. Habitantes de la sierra lo veían, informantes confirmaban que seguía operando. Las autodefensas de Michoacán exigían a las autoridades que lo capturaran. En febrero de 2014, uno de sus operadores financieros fue detenido y confirmó que Nazario Moreno seguía vivo y activo. La Marina lanzó el operativo Lince en la sierra de Tumbiscatío. El 9 de marzo de 2014, a las 4:30 de la madrugada, los marinos detectaron a un hombre montado en una mula. Le marcaron el alto. El jinete respondió a balazos mientras galopaba. Los militares le dispararon y cayó fulminado. Esta vez sí recuperaron el cuerpo. Huellas dactilares, 100% positivas. El Chayo había fallecido de verdad, justo un día después de cumplir 44 años. El capo que resucitó terminó eliminado montando una mula en la madrugada. Ignacio Nacho Coronel, el Rey del Cristal. Nacho Coronel era el tercer hombre del cártel de Sinaloa, junto al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada. Originario de Canelas, Durango, empezó su carrera bajo la sombra de Amado Carrillo Fuentes y tras su muerte migró al cártel de Sinaloa, donde se convirtió en el responsable de Jalisco, Colima, Nayarit y parte de Michoacán. Le decían el Rey del Cristal o el Cachas de Diamante porque fue pionero en la producción masiva de metanfetaminas. Estados Unidos ofrecía $5 millones. México, 30 millones de pesos. El 29 de julio de 2010, el ejército desplegó 150 elementos en el fraccionamiento Colinas de San Javier, Zapopan, una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Lo extraño,
Ese día, Coronel estaba prácticamente solo, sin convoy, sin escolta visible, solo acompañado por Irán Francisco Quiñones Gastelum, su hombre de confianza, y una fisioterapeuta que le daba masajes para una lesión. Cuando detectó el operativo, intentó huir por el jardín. No pudo. Se atrincheró en una habitación con un rifle M16 y ejecutó a un teniente del ejército e hirió a otro. La respuesta militar fue contundente. 6 impactos de bala en hombro, brazo, muslo, cuello, abdomen y tórax. Uno de ellos, en la cabeza, fue instantáneamente letal. La DEA calificó su eliminación como un golpe demoledor, pero la necropsia arrojó que el cuerpo tenía entre 40 y 45 años, cuando Coronel supuestamente tenía 55. Las inconsistencias nunca se aclararon del todo. Ramón Arellano Félix, caída en carnaval. Domingo 10 de febrero de 2002. Mazatlán se prepara para el primer desfile de carnaval. Miles de personas en las calles, música de banda, cerveza, carros alegóricos. En medio de esa fiesta masiva, un Volkswagen blanco circula en sentido contrario por la calle Rodolfo T. Loaiza, en la zona dorada. Dentro van 3 hombres. Uno de ellos lleva una credencial falsa de la Procuraduría General de la República a nombre de Jorge López Pérez. Su verdadero nombre, Ramón Arellano Félix, el brazo ejecutor más sanguinario del cártel de Tijuana y uno de los 10 criminales más buscados por Estados Unidos, equiparado en peligrosidad con Osama Bin Laden. Ramón había viajado a Sinaloa con un grupo de pistoleros para eliminar a su acérrimo rival, el Mayo Zambada. Pero era una trampa magistral. El Chapo y el Mayo habían filtrado el dato de que Zambada estaría en el carnaval, sabiendo que Ramón iría a buscarlo. Cuando los policías ministeriales detuvieron el Volkswagen para una revisión, Ramón se identificó con su credencial falsa. Pero algo lo delató. El comandante Ángel Antonio Arias Torres lo encaró. Ramón sacó su arma y le disparó 2 veces en el pecho. El policía caía ya prácticamente muerto cuando alcanzó a jalar el gatillo y meterle una bala en la cabeza a Ramón. Ambos cuerpos quedaron tendidos en la banqueta, frente a una farmacia, ante cientos de testigos que pensaron que era una riña más del carnaval. El gobierno tardó un mes en confirmar su identidad. Los primeros en saberlo fueron sus enemigos. Y según el testimonio jurado de Jesús Zambada García en el juicio del Chapo en Nueva York, a Guzmán Loera la noticia le produjo una satisfacción que pocas cosas en la vida le habían dado. Con Ramón eliminado, un mes después cayó su hermano Benjamín en Puebla. Fue el principio del fin del cártel de Tijuana. Heriberto Lascano, el Lasca, el cadáver robado. Si la historia de El Chayo fue surrealista, la de El Lasca es directamente de película de terror. Heriberto Lascano se unió al ejército mexicano a los 16 años, ascendió hasta las fuerzas especiales del GAFE, fue entrenado por Israel y Estados Unidos y desertó en 1998. Fue reclutado por Arturo Guzmán de Sena, el Z1, para formar un grupo de sicarios de élite al servicio del Cártel del Golfo. Así nacieron los Zetas, la organización más brutal que México haya conocido. Lascano, el Z3, se convirtió en su líder máximo tras la eliminación de Guzmán de Sena en un restaurante de Matamoros en 2002. Bajo su mando, los Zetas pasaron de ser un brazo armado a un cártel independiente que aterrorizó el noreste de México con una brutalidad sin precedentes. Se le atribuye, entre otros actos de terror, el incendio del Casino Royal de Monterrey que dejó 52 personas muertas en 2011. Los reportes de inteligencia describían a un hombre que viajaba solo, en autobús, con una mochila al hombro, protegido por inhibidores de señal electrónica. Según la leyenda, era aficionado a las carreras de caballos, las mujeres rubias y los animales exóticos. Se decía que mantenía un zoológico privado donde alimentaba a sus fieras con los restos de sus rivales. El 7 de octubre de 2012, Lascano disfrutaba de un partido de béisbol amateur en la localidad de Progreso, Coahuila. Una llamada anónima alertó a la Marina sobre hombres armados en una cancha deportiva. Cuando los marinos se acercaron, Lascano intentó huir en una camioneta. El conductor cayó primero. Lascano salió corriendo a pie. 3 impactos, cintura, abdomen y el letal en la nuca. A 300 metros de su vehículo, el segundo hombre más buscado de México yacía en el pavimento. No llevaba identificación alguna, solo un teléfono celular apagado.
Pero aquí viene lo impensable. Las autoridades trasladaron el cuerpo a una funeraria en Sabinas, Coahuila. A la 1 de la madrugada del día siguiente, un comando armado irrumpió, amenazó a los empleados, obligó al dueño a meter el cadáver y el de su escolta en una carroza fúnebre y condujo 66 kilómetros hasta una presa donde los esperaba una camioneta para desaparecer con los cuerpos. Las autoridades ni siquiera habían anunciado públicamente que era el Lasca. La confirmación vino después, por huellas dactilares y meses más tarde por pruebas de ADN comparadas con restos exhumados de su padre en un panteón de Pachuca. Pero el cuerpo jamás apareció. Hasta hoy hay quien duda si realmente era él, alimentado por las contradicciones entre la estatura reportada por la DEA, la Marina y la Fiscalía de Coahuila. Frank Lucas, el gánster americano. Frank Lucas creció en la pobreza del sur segregado de Carolina del Norte. Según su propio relato, a los 6 años vio cómo miembros del Ku Klux Klan ejecutaban a su primo de 12 años frente a él. Se mudó a Harlem de adolescente y se convirtió en protegido de Ellsworth Bumpy Johnson, el legendario capo del barrio. Cuando Johnson falleció en 1968, Lucas vio la oportunidad de su vida. Viajó solo al sudeste asiático, sin hablar el idioma, sin contactos previos, y negoció directamente con proveedores del Triángulo Dorado para comprar mercancía de altísima pureza, eliminando al intermediario de la mafia italiana. Su producto, bautizado Blue Magic, dominó Harlem. Generaba $1 millón al día. Empleaba exclusivamente a familiares y amigos de infancia de Carolina del Norte, los Country Boys, para minimizar traiciones. La leyenda dice que introducía estupefacientes dentro de ataúdes con doble fondo de soldados caídos en Vietnam, aunque él mismo admitió que eso solo ocurrió una vez. Denzel Washington lo inmortalizó en American Gangster, una película que el propio juez que lo sentenció calificó como 1% realidad y 99% Hollywood. Lo atraparon en 1975, lo condenaron a 70 años, se convirtió en informante, salió en 5, lo volvieron a arrestar por lo mismo a menor escala y cumplió 7 años más. Frank Lucas falleció el 30 de mayo de 2019 en Cedar Grove, Nueva Jersey, a los 88 años. Causas naturales, salud deteriorada, en silla de ruedas los últimos años. En sus últimas entrevistas expresó arrepentimiento público. Dijo que el suyo había sido el peor negocio posible y que no había nada más bajo en lo que un ser humano pudiera meterse. La ironía: su rival Nicky Barnes había fallecido 7 años antes sin que nadie lo supiera. La muerte de Lucas fue portada internacional. La de Barnes, un secreto de familia que tardó casi una década en salir a la luz. Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, el ministro de Guerra. Colombia, 1989. El año más violento de la historia del país. Atentados contra aviones, el edificio del DAS volado con un coche bomba, candidatos presidenciales ejecutados en plazas públicas. Detrás de gran parte de esa violencia estaba Gonzalo Rodríguez Gacha, cofundador del Cártel de Medellín, apodado El Mexicano por su obsesión con la cultura de ese país, desde los charros hasta las rancheras. La revista Forbes lo incluyó entre los hombres más ricos del mundo. Nació en Pacho, Cundinamarca, hijo de campesinos que vendían quesos. Dejó el colegio en tercero de bachillerato. Trabajó como mesero, ayudante de bus y comerciante en el popular sector de San Victorino en Bogotá antes de entrar al violento mundo de las esmeraldas bajo las órdenes de Gilberto Molina, el zar esmeraldero al que después mandaría eliminar junto a 17 personas más en una sola masacre. De las esmeraldas saltó al tráfico de estupefacientes y cofundó el Cártel de Medellín junto a Escobar, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. Tenía un ejército paramilitar de 2.000 hombres. Fue uno de los principales financiadores del paramilitarismo colombiano y responsable directo del exterminio de la Unión Patriótica. Se le atribuyen más de 1.000 muertes. Era el ministro de guerra de Escobar, el hombre que convertía las órdenes del patrón en actos de terror. Un informante infiltrado por el Cártel de Cali, Jorge Velázquez alias El Navegante, reveló su ubicación en Cartagena. Cuando la policía llegó a un complejo residencial en Turbaco, Gacha escapó en un yate hacia Coveñas.
Escapó por segunda vez de una finca en Tolú al escuchar los helicópteros, pero a la tercera no tuvo suerte. Los helicópteros del Comando de Operaciones Especiales de la Policía lo persiguieron por la carretera entre Tolú y Coveñas. El tiroteo desde el aire duró 35 minutos. Sus escoltas cayeron uno a uno. Gacha abandonó el vehículo e intentó esconderse en un platanal junto a su hijo Freddy, de 21 años. Los helicópteros lo rastrearon desde el aire. Un disparo le alcanzó el pie. Cayó junto a su hijo. Lo que pasó después es objeto de debate hasta hoy. La versión oficial dice que fue eliminado por disparos policiales. El navegante afirma que Gacha le lanzó una mirada de rabia, levantó la mano, se acercó un artefacto explosivo al rostro y detonó al ver morir a su hijo. El cadáver quedó con media cabeza destrozada, completamente irreconocible. Era el 15 de diciembre de 1989. Junto a él yacían su hijo y 5 escoltas. Los ataúdes fueron enterrados temporalmente en Sincelejo y el dueño de la funeraria tuvo que dormir junto a la fosa esa noche para proteger los féretros de los curiosos. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Este es quizás el final más cinematográfico de todos y también el más misterioso. Amado Carrillo Fuentes nació en Navolato, Sinaloa, pero se forjó en Badiraguato, la cuna de los grandes capos. Era sobrino de Don Neto Fonseca, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, y creció bajo la tutela de Rafael Aguilar Guajardo, a quien terminó eliminando para apoderarse del Cártel de Juárez y convertirlo en la organización criminal más poderosa de América. Se ganó su apodo porque utilizaba una flota de Boeing 727 para mover toneladas de mercancía desde Colombia. La DEA estimaba que su operación generaba entre 200 y 300 millones de dólares por semana y que el 1% de esas ganancias iba destinado a sobornos. Era el criminal más poderoso de su época y, a diferencia de Escobar, era prácticamente invisible. Existían poquísimas fotografías suyas. En julio de 1997, acorralado por la presión de ambos lados de la frontera y tras perder a su principal operador, el general Gutiérrez Rebollo, que fue expuesto como corrupto, Carrillo tomó una decisión desesperada: cambiar de rostro. Se internó en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México, en Polanco, bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes. Un equipo de cirujanos liderado por el doctor Miguel Ángel Orozco lo operó durante más de 8 horas. Liposucción de la que le extrajeron 14 litros de grasa y una reconstrucción facial completa con fracturas inducidas en la mandíbula. Según la versión oficial, la operación fue exitosa. Pero en la madrugada del 4 de julio, Carrillo despertó con dolores intensos en la habitación 407. Le administraron un sedante llamado Dormicum. Su corazón no resistió. Tenía 42 años. Las dudas explotaron de inmediato. El cuerpo exhibido en el ataúd conservaba el bigote intacto, algo imposible tras una cirugía facial completa. Conocidos cercanos aseguraron que el cadáver no correspondía al capo. Tono de piel diferente, ausencia de cicatrices conocidas, rasgos que no cuadraban. Nunca se presentaron pruebas de ADN públicas. Circuló la versión de que el verdadero cadáver era el de un ex policía conocido como El Chiquilín, que fungía como su doble y desapareció días antes. Y 4 meses después, los 3 cirujanos que participaron en la operación aparecieron dentro de bidones de metal rellenos de cemento, con señales claras de interrogatorio violento. ¿Fueron silenciados para que no revelaran la verdad? ¿O fue venganza del cártel por una supuesta negligencia? Hasta hoy, hay quienes juran que Amado Carrillo sigue vivo, retirado en algún lugar del extranjero con un rostro que nadie conoce. Griselda Blanco, la viuda negra. Griselda Blanco fue la mujer que le enseñó el negocio a Pablo Escobar. Nacida en Cartagena de Indias en 1943, creció en la pobreza extrema de Medellín. Se casó a los 14 años con un falsificador de documentos. A lo largo de su vida tuvo 3 maridos, y los 3 terminaron muertos, de ahí su apodo. En las décadas de los 70 y 80 movía más de 1 tonelada de mercancía al mes entre Colombia y Miami, desatando la llamada Cocaine Cowboys War, que convirtió al sur de Florida en la zona más violenta de Estados Unidos.
El primer golpe que la puso en el mapa fue la ejecución de Germán Jiménez Paneso en el centro comercial Dadeland Mall de Miami en 1979. Dos sicarios llegaron en una camioneta con el irónico letrero Happy Time Complete Party Supply y acribillaron al hombre y a su escolta con una Beretta y una ametralladora Ingram Mac 10 ante decenas de testigos aterrorizados. Ese episodio marcó el inicio de una guerra que dejó cientos de muertos y convirtió a Miami en zona de combate. Está vinculada a al menos 250 homicidios y revolucionó el crimen organizado con una innovación siniestra: los sicarios en motocicleta, un método que se exportó por todo el continente y que cambió la forma de ejecutar en América Latina para siempre. Después de casi 2 décadas presa en Estados Unidos, se declaró culpable de 3 homicidios, recibió 20 años adicionales de condena, pero fue liberada en 2004 y deportada a Medellín. Vivía tranquilamente como una millonaria retirada en un apartamento del exclusivo barrio El Poblado. Compraba carne en la carnicería del barrio como cualquier vecina. Las autoridades colombianas no tenían ni una sola orden vigente contra ella. Sofía Vergara la llevó a Netflix décadas después y la convirtió en el fenómeno de streaming más visto en su semana de estreno. El 3 de septiembre de 2012, mientras Griselda esperaba su pedido en la carnicería Cardizo, acompañada de su nuera embarazada, un hombre de unos 30 años se bajó tranquilamente de la parte trasera de una moto, sacó una pistola, le disparó 2 veces, una en el hombro que le atravesó la clavícula y la letal cerca del ojo derecho que le destruyó el cerebro y salió por el cuello, y caminó con calma de regreso a la moto para desaparecer por las calles de Medellín. Griselda tenía 69 años. La ironía es tan brutal que parece ficción. La mujer que inventó el sicariato en moto fue ejecutada exactamente de esa manera. Nunca se identificó oficialmente al autor. Las autoridades presumen un ajuste de cuentas del pasado. Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes. La noche del 16 de diciembre de 2009, el exclusivo fraccionamiento Altitude de Cuernavaca, Morelos, se convirtió en campo de batalla. Y lo que pasó ahí dentro esa noche es una de las escenas más brutales en la historia de la guerra contra el crimen organizado en México. La Marina Mexicana desplegó un operativo masivo con helicópteros, fuerzas especiales de infantería y tecnología de punta para capturar a Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, el Barbas o Botas Blancas. Nacido en Badiraguato, Sinaloa, igual que el Chapo y tantos otros, Arturo creció en la pobreza junto a sus hermanos Alfredo, Héctor y Carlos, y empezaron como pequeños productores de amapola antes de escalar hasta convertirse en aliados fundamentales del cártel de Sinaloa. La relación se rompió en 2008, cuando Arturo consideró que el Chapo había entregado a su hermano Alfredo, el Mochomo, a las autoridades como moneda de cambio para protegerse. 5 días antes, la Marina ya había irrumpido en una fiesta narco en una finca cerca de Tepoztlán donde se encontraban Arturo y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Escaparon tras una feroz balacera que dejó 3 sicarios eliminados, 11 detenidos y entre los capturados los músicos de Ramón Ayala, los cadetes de Linares y el grupo Torrente. La inteligencia lo localizó días después en un departamento de lujo del edificio El Bruce, dentro del fraccionamiento Altitude. Los soldados se desplegaron por tierra y aire, cortaron la electricidad y cercaron el edificio. Cuando los marinos derribaron la puerta, los sicarios los esperaban. El primer infante que entró recibió un impacto de arma de grueso calibre. El enfrentamiento duró 4 horas. Hubo granadas de fragmentación, ráfagas de fusil automático y ataques simultáneos contra la zona militar de Cuernavaca y un hospital cercano para distraer la operación. Un sicario prefirió arrojarse al vacío antes de ser capturado. Arturo llamó desesperado a la Barbie pidiéndole refuerzos. «Entrégate, ¿para qué vas a estar muerto?», le respondió su lugarteniente, que optó por no intervenir y dejarlo a su suerte. Beltrán Leiva se negó a rendirse y siguió disparando. Cuando los marinos entraron al último reducto, encontraron un departamento destruido, paredes cubiertas de marcas de impacto, casquillos regados por todos lados, muebles hechos pedazos. El cuerpo del jefe de jefes yacía perforado por decenas de balas, con el brazo casi desprendido por un impacto de rifle. Las fotografías filtradas después mostraron algo que dio la vuelta al mundo. Billetes de dólar colocados sobre y alrededor del cadáver, junto con sus armas y joyas. Ese detalle fue un mensaje brutal que nadie olvidó.
Días después, el tercer maestre Melquisedec Angulo Córdoba, héroe del operativo, fue ejecutado junto a miembros de su familia en una represalia que estremeció al país. Pablo Escobar el Rey. Y llegamos al nombre que todo el mundo estaba esperando. Pablo Emilio Escobar Gaviria. El hombre que acumuló una fortuna estimada en $30.000 millones, que declaró la guerra al Estado colombiano, que hizo explotar aviones, edificios y voluntades, que fue congresista, constructor de barrios populares y el criminal más buscado del planeta al mismo tiempo, el patrón del cartel de Medellín. Después de fugarse de la catedral, la lujosa prisión que él mismo mandó construir en Envigado en julio de 1992, Escobar vivió 16 meses como fugitivo. El gobierno colombiano creó el Bloque de Búsqueda, una unidad élite de la Policía Nacional dedicada exclusivamente a encontrarlo, financiada y apoyada tecnológicamente por la DEA, la CIA y la inteligencia electrónica de la NSA. También operaba en las sombras un grupo conocido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, compuesto por aliados del Cártel de Cali y paramilitares que fueron eliminando sistemáticamente a todo su entorno. Abogados, testaferros, familiares, propiedades. Escobar estaba acorralado. Adelgazó más de 20 kilos. Se dejó crecer el bigote y la barba. Se movía cada pocas horas entre casas de clase media en Medellín, a veces disfrazado, a veces a pie mezclado entre la gente. Sus abogados negociaban desesperadamente una rendición que nunca llegó. Su esposa y sus hijos huyeron a Alemania, pero los deportaron. Intentaron entrar a otros países, pero ninguno los aceptó. Estaban atrapados en Colombia, lo que significaba que Escobar tenía que seguir llamándolos. Y esa era precisamente su debilidad mortal: las llamadas telefónicas a su familia, especialmente a su hijo Juan Pablo. Cada vez que marcaba, los equipos de rastreo triangulaban la señal y estrechaban el cerco. El 2 de diciembre de 1993, interceptaron una llamada desde una casa en el barrio Los Olivos. Escobar estaba hablando con su hijo, tratando de convencerlo de que todo iba a estar bien. La señal los llevó directamente a su escondite. A las 3:18 de la tarde del día siguiente, fuerzas del bloque de búsqueda rodearon la casa. Escobar intentó escapar por el tejado. Salió descalzo, con una pistola en una mano y el pelo revuelto, vestido con una camisa azul. Le dispararon. Recibió 3 impactos, uno en la pierna, otro en la espalda, y el tercero, el definitivo, entró por detrás de la oreja derecha y le atravesó el cráneo. Tenía 44 años. Era el 2 de diciembre de 1993. La versión oficial siempre fue que lo eliminaron los agentes del bloque de búsqueda en el tejado. Pero esa bala detrás de la oreja abrió un debate que lleva más de 3 décadas. Su hermano Roberto afirmó que Pablo se disparó a sí mismo, cumpliendo la promesa que hizo años antes de que jamás lo llevarían vivo a una celda. Su hijo Sebastián ha explorado la misma hipótesis. Otros señalan a un francotirador del bloque apostado en un edificio cercano, y una tercera línea apunta directamente a los Pepes y sus conexiones con el Cártel de Cali. La verdad, probablemente se fue con él al tejado. Lo que sí sabemos es que una fotografía recorrió el mundo entero. El cuerpo del hombre más buscado del planeta, tendido sobre las tejas de una casa de clase media en Medellín, con la camisa azul empapada, los pies descalzos, la barriga hinchada y el bigote que se había dejado crecer durante los meses de huida. Un coronel del bloque de búsqueda posó sonriente junto al cadáver. La imagen fue portada en todos los continentes. Esa fotografía cerró una era. 12 capos, 12 finales. Algunos cayeron peleando hasta el último cartucho. Otros fueron traicionados por quienes les debían lealtad. Uno desapareció tan bien que tardaron 7 años en saber que estaba muerto. Otro resucitó para volver a caer montado en una mula. Y al más grande de todos, al que derrotó a gobiernos enteros, lo encontraron por no poder colgar el teléfono. Si este recorrido te dejó con ganas de más, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene en este canal va a superar todo lo que acabas de escuchar.